Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo una carta de un político noruego que prefirió permanecer en el anonimato. Dicha carta fue recibida por Project Camelot. Esta carta fue redactada en torno al año 2008 y exponía una serie de informaciones de que se avecinaba una gran catástrofe que ocurriría entre los años 2008 y 2012 y que finalmente quedó en nada. Pero no por ello dejo de olvidarla, pues me parece sumamente interesante y siempre quise dedicarle un vídeo en este canal. Recuerdo que yo empecé a publicar informaciones en mi blog Las Monedas de Judas en torno al año 2009 aproximadamente. En los años previos al año 2012 aparecieron diversas personas anunciando un escenario apocalíptico para el año 2012, y de esto se hicieron eco los medios de comunicación tradicionales. Se habló de las profecías mayas que auguraban que si la humanidad no cambiaba su actitud para el año 2012 en adelante, el planeta podría sufrir una serie de catástrofes, y no iban desencaminados. Aunque algunos occidentales lo interpretaron como que iba a ocurrir una catástrofe en ese año 2012, a pesar de que los indígenas mayas se cansaron de repetir que habían malinterpretado el mensaje que le dieron sus antepasados. Por aquella época también apareció un informe del Consejo Nacional de Ciencias que alertaba del riesgo de un posible apagón eléctrico en grandes partes del planeta, debido a una eyección de masa coronal proveniente del Sol, una supertormenta solar de clase X, como la que ocurrió en el año 1859 en el denominado Evento Carrington, haciendo hincapié que nuestra red eléctrica era vulnerable y que no podíamos quedar durante semanas sin suministro eléctrico. Y hubo personas que escribieron libros como el tal Patrick Gerrill, que empezó alertando que el mundo tal como lo conocíamos llegaba a su fin. Otros personajes como Dolores Cannon o la princesa Kaoru Nakamaru de Japón hicieron unos comunicados anunciando cambios venideros en el planeta Tierra y para la humanidad en el año 2012. Estas personas contaban que la élite estaba tratando de abandonar el planeta, pero mientras tanto construían bases subterráneas para salvaguardarse junto con sus familias de una catástrofe de tintes apocalípticos. Antes de proseguir, si te gusta este contenido, dale un like, suscríbete al canal para que YouTube se entere de que existe una comunidad de usuarios que le gustan este tipo de temas. Prosigo. Van a escuchar la carta urgente de un político noruego sobre una posible catástrofe en el año 2012. La carta dice lo siguiente. Soy un político noruego. Me gustaría decir que van a pasar cosas difíciles desde el año 2008 hasta el año 2012. El gobierno noruego está construyendo más y más bases y búnkers subterráneos. Cuando se le ha preguntado para qué simplemente, han contestado que es para la protección de la población de Noruega. Al preguntar cuándo terminarían, la respuesta es antes de 2011. Israel también está haciendo lo mismo, y muchos otros países también. La prueba de lo que estoy diciendo es verdad. Está en las fotografías que he enviado de mí mismo y de todos los primeros ministros y los políticos con los que estoy familiarizado. Ellos saben todo esto, pero no quieren alarmar a la gente o crear pánico en masa. El planeta X viene, y Noruega ha comenzado con el almacenamiento de alimentos y semillas en la zona de Svalbard y en el Ártico al norte, con la ayuda de los Estados Unidos y la Unión Europea, alrededor de Noruega. Ellos solo salvarán a los que están en la élite del poder y a los que puedan ayudar a construir un nuevo mundo, médicos, científicos y así sucesivamente. En cuanto a mí, ya sé que iré antes de 2012 a la zona de Mosjøen, donde tenemos una instalación militar subterránea profunda. Allí estamos divididos en sectores rojo, azul y verde. Las indicaciones ya han sido dadas a los militares noruegos, y los campamentos ya se han construido hace mucho tiempo. Las personas que se van a dejar perecer en la superficie no recibirán ninguna ayuda. El plan es que 2 millones de noruegos van a salvarse, y el resto perecerá. Esto significa que 2.600.000 perecerán en la noche, sin saber qué hacer. Todos los sectores y búnkers están conectados por túneles, y hay vagones sobre los raíles que usted puede tomar de un búnker a otro. Esto es para que puedan estar en contacto entre ellos. Hay grandes puertas que aíslan los sectores en caso de problemas. Estoy muy triste. A menudo sufro porque sé que muchos se enterarán demasiado tarde y todo habrá acabado para ellos. El gobierno ha estado mintiendo a la población desde 1983 hasta ahora.
Todos los grandes políticos saben esto en Noruega, pero son pocos los que se lo han dicho a la gente y al público, porque tienen miedo también a perder su tren NOAD 12, que les lleve a los refugios en los que se salvarán. Si lo cuentan a alguien, están acabados. Pero no estoy preocupado por mí. La humanidad debe sobrevivir, y las especies deben sobrevivir. La gente debe saber esto. Todos los gobiernos del mundo son conscientes de ello, y que acaban de decir que va a pasar. Para aquellas personas que puedan salvarse, solo puedo decirles que busquen zonas altas, con cuevas donde puedan almacenar comida para al menos 5 años, comidas enlatadas y agua para una temporada. Trajes y pastillas para la radiación son también aconsejables si su presupuesto lo permite. Por última vez pido que Dios nos ayude a todos. Pero Dios no nos ayudará, lo sé. Cada cual debe buscar su propia supervivencia. Despierte, por favor. Yo podría haberle escrito usando otro nombre, pero ya no tengo miedo a nada. Cuando uno sabe ciertas cosas, uno se convierte en invencible, y ningún daño puede hacerle, cuando sabe que el final está cerca. Le aseguro al 100% que estas cosas van a pasar. Quedan 4 años para prepararse para el juego final. Hágase un arsenal, haga grupo de supervivencia y busque un lugar donde pueda estar seguro con alimentos durante un tiempo. Pregunte cualquier cosa y le contestaré todo lo que sé sobre la implicación de Noruega en todo esto. Solo mira a su alrededor. Están construyendo bases y búnkers subterráneos en todas partes. Abran sus ojos. Pregunta a los gobiernos qué es lo que están construyendo. Y dirán, oh, es solo para almacenar alimentos. Y así sucesivamente. Ellos les cegarán con sus mentiras. Allí también hay señales de presencias alienígenas, y a menudo veo que la élite política en Noruega no son lo que dicen ser. Es como si estuvieran controlados en cada pensamiento, y lo que tienen que decir lo dicen de la forma en que se les ha mandado. Para mí está claro quiénes son y quiénes no son. Puede verlo en sus ojos y en sus mentes. Recuerde que los que van a estar en las ciudades y sus alrededores en el año 2012 serán los que van a ser golpeados primero, y los primeros en perecer. Más tarde el ejército noruego evacuará al resto de los supervivientes, y tienen orden de abrir fuego y dar de baja, si existe alguna resistencia, a ser llevados a los campamentos, donde cada uno será marcado con un número y una etiqueta. También observo que Benazir Bhutto ha hablado de ello en vuestra web. Su fallecimiento ha sido trágico. He conocido a Benazir, como pueden ver. También podrá ver en las fotografías que me he reunido con una serie de notables políticos y otros líderes mundiales. El público no sabrá lo que está pasando hasta el final, porque el gobierno no quiere crear pánico en masa. Todo sucederá silenciosamente y el gobierno desaparecerá, pero le digo, no se resigne, tome precauciones para salvar a su familia. Reúnase con otros, trabajen juntos para encontrar la manera de resolver los múltiples problemas a los que se enfrentan. Saludos, y aporta su nombre completo y un documento de identidad. En la correspondencia inmediata posterior y en respuestas a nuestras preguntas específicas formuladas desde Project Camelot, podemos añadir las siguientes aclaraciones de la fuente con sus propias palabras. He estado en varias bases subterráneas. Utilizamos los vagones para desplazarnos. Solo unas pocas personas especiales fueron seleccionadas para mostrarles todo. Aquellos que se mueven con la élite saben esto. Tengo pruebas de mi denuncia. Confío en mis fuentes al 100%, pero ellos tienen miedo a decir lo que saben. La gente tiene miedo por sus vidas, es lo que hay. Quiero que el público sepa el infierno que están pasando. No tengo miedo al fallecimiento, ni a cualquier otra cosa. Todos los políticos de la élite noruega lo saben. También saben que si revelan algo, serán removidos de sus cargos y se les negará el acceso a las diferentes bases subterráneas cuando haya llegado la hora. Los vagones NOAD 12 son vagones de transporte entre las diferentes bases subterráneas. Tienen un sistema de apoyo de una base a otra. Son utilizados principalmente por los militares y son ellos los que controlan todo. Hay símbolos con forma de triángulo naranja en cada base, y cada uno de los controles son una especie de campo de energía por el que todo el mundo tiene que pasar. El futuro para mis hijos es todo. Pienso en ello,
y en todos los niños que van a crecer en el nuevo mundo. Tenemos que ser una excepción por ellos, que crezcan sabiendo lo que hicieron sus padres por ellos, como dar esta información a personas como ustedes. En el año 2009, el gobierno del FRP entrará en el poder y Siv Hedsen será elegido primer ministro. Esto ya se sabe. Es importante entender esto. Las elecciones son una farsa, y las mismas personas y la élite del poder son elegidas otra vez. Fíjese en la historia política de Noruega y en la gente que anda ahora. Por favor, comparte esta información con el resto de Internet. Cuando llegue el momento, la gente sobrevivirá gracias a la información colgada de Internet. No voy a conseguir nada salvo problemas por publicar esto, y no tengo ninguna necesidad de engañar a nadie. Solo lo hago para denunciar lo que pasa en mi país. Tal vez algunas personas puedan sobrevivir a lo que está por venir. Saludos. En la carta vuelve a aparecer el nombre del político noruego. Project Camelot aporta una nota a esto. Después de la publicación anterior, hemos hecho más preguntas a nuestra fuente, que respondió con la intrigante información que se indica a continuación. Aclaraciones en la anterior correspondencia. Cuando yo estaba en el ejército, estuve en la nombre de servicio determinado y suprimido por seguridad. En un momento se nos dio la tarea de trasladar algo de una base a otra. Se nos dijo, no hagan preguntas, solo hagan su trabajo. Más tarde, cuando aterrizamos en la base, fuimos llevados por camiones al exterior de la base, donde había unas enormes puertas fuertemente custodiadas por otros militares. O bien eran o parecían militares, pero tenían uniformes diferentes. Trajes de color naranja y negro, lo del color naranja con el triángulo de oro y los de negro con un triángulo verde. Por lo que puedo recordar, el triángulo estaba hacia abajo, como una pirámide invertida y con algunos extraños signos dentro. A mí me parecía la letra E, pero las líneas no estaban conectadas tal y como escribimos la letra E. Tiene la forma de la letra E y en el centro de la letra apunta hacia el interior. No es como en otras lenguas que puedo leer o comprender, y desde luego no es en noruego. Los símbolos estaban, en la medida que puedo recordar, no en los brazos, porque no los vi claramente. Sé que se encontraban en el lado izquierdo del traje negro más cerca del pecho y en las gorras que llevaban. Los signos no eran grandes, más bien como un parche de tamaño regular, pero lo suficientemente claro para verlos. Pasamos a través de las grandes puertas. Estaba pensando ¿qué diablos es esto? Y me asusté un poco al principio. Parecía algo como si fuera una película de ciencia ficción. Esta fue la primera vez que estuve en esa base. Atravesamos un túnel de alrededor de 500 metros de largo y nos encontramos con más militares, esperándonos para acompañarnos. Unos fueron por otro lado, y a mí y a mi grupo se nos pidió que viniéramos con los guardias de negro para que pudieran llevarnos a otro lugar. Cuando llegamos al destino se nos pidió que nos pusiéramos máscaras para nuestra propia protección. Me quedé pensando en eso de nuestra propia protección. ¿Acaso no estábamos ya protegidos por el hecho de estar dentro de este enorme complejo subterráneo y con guardias armados? Se nos pidió entonces entrar en un vagón, y esto es lo que sé de los vagones. Ellos funcionan con algún tipo de energía de cristal, o al menos eso parecía. Entonces nos sentamos en el vehículo y preguntamos a uno de los guardias, ¿qué es esto? Él respondió, no es necesario que lo sepa, señor. En el frente, donde se encontraba el operador, había una caja con una ventana a su lado, y justo cuando se encendía, podías ver el color azul púrpura que emitía la luz de unos grandes cristales. No cegaba, pero no dejábamos de mirarla por su belleza. Nunca había visto tales cristales de la luz o energía en ninguna parte. Estaba pensando que debía ser una fuente de alimentación. Más tarde, en la base, vi que algunas personas estaban trabajando con esos cristales de color azul púrpura. Eran más grandes que los que vi en el vagón. Tenían 1 metro de longitud y que se alineaban uno tras otro. Estaban tomando algo de luz a través de ellos. Eran púrpura azul y cuando la luz entraba se volvía más azul y tomaba un color más fuerte. La gente tenía máscaras blancas y pantallas tras los cristales. Estuve a unos 20 metros de ellos y se apresuraron rápidamente a decirnos «muévanse».
Pienso también que los campos de energía de los mostradores de chequeo que pasaban al entrar funcionaban con estos cristales, porque tenían el mismo tipo de luz, o así me pareció. Si recuerda algo más, se lo haré saber. Pude ver que había un sistema de tubo, donde otro vagón podía ir a la velocidad de la luz. Creo que este es un sistema de tubo, de vacío, donde no hay arrastre. El vagón estaba integrado en el tubo. El tubo era un poco más grande. El coche principal o lanzadera tenía 12 metros de largo y tenía un símbolo en el frontal y la parte trasera, y había asientos para 10 personas junto con el operador. Usted puede viajar a todas partes, siempre hacia adelante sin necesidad de dar la vuelta. El lado por donde viajaba fue tapado antes de entrar y quitado después, pero la velocidad era demasiada y terminé enfermo después del viaje. También había espacio para llevar carga con uno, pero no demasiado. Había muchos trenes de estos alrededor, y pasaban como un rayo, pero no podías mirarlos, porque iban tan rápido que dejabas de mirar para no marearte cuando pasaban. Más tarde, después de entrar en la política, me enteré de que lo que había dentro del resto de la base y para qué eran, como ya los he contado. Sé que cuando estos trenes se mueven, lo hacen verdaderamente rápido, y nunca he visto nada parecido. Más tarde, cuando llegamos a la estación final, me sentí enfermo, y las demás personas que estaban conmigo se sintieron igual. Uno de los guardias dijo que le pasaba lo mismo a todo el mundo la primera vez. Cuando salimos nos dieron gafas y nos pidieron pasar por un control de seguridad. Aquí es donde todo se volvió extraño. Había guardias armados por todas partes, y recuerdo lo que le dije acerca de los campos de la energía que teníamos que pasar. Pensé que no debía estar en este lugar, y me entró miedo. Luego atravesamos este campo de energía y llegamos a otra habitación. Vi una pantalla a un lado de la pared que decía humanos, no humanos, puros, no puros. Después de ver esto me pregunté, ¿habrá demasiados no humanos? En el campo de energía de chequeo había una pantalla, con lo que he mencionado antes. Había un extraño idioma en la pantalla. Nunca lo había visto antes. Había mensajes escritos debajo como la E que le mencioné antes, pero lo único que se podía entender era humanos, no humanos, puros, no puros. Nota de Project Camelot. Estamos tratando de obtener más aclaraciones sobre esto. Los guardias nos detuvieron y nos pidieron que cambiáramos la ropa dentro de otra habitación y fuéramos con ellos. Cuando lo hicimos nos dijeron que ya era hora de ir un poco más abajo. Una vez más me pregunté cómo de grande era este lugar. Simplemente salimos por el túnel que se extendía por kilómetros y kilómetros, y luego hay más. Fuimos llevados a un ascensor, con asientos, que nos iba a llevar abajo, o esto es lo que yo pensaba que iba a hacer, pero fue de lado durante unos 3 minutos. En este lugar no sabía qué hora era, porque no tenía con qué calcularlo. Se habían quedado con todo lo nuestro en el chequeo. En el ascensor recuerdo ver un mensaje con forma de auriculares parecidos a los que usamos para escuchar música. Estaban plegados como si los viera de frente apuntando hacia abajo. Todo lo que puedo decir es que cuando hicimos nuestro trabajo pensé que el mundo no es lo que parece ser y que hay muchas cosas que han sido ocultadas al público. Esto me da mucha tristeza y me asusta. Más tarde, cuando llegué a la política, comencé a indagar en esto porque necesitaba más respuestas. Lo que descubrí fue que estas bases eran arcas para que el gobierno, algunas personas y militares pudieran sobrevivir dentro. Había una amenaza proveniente de fuera que llegaría en el año 2012 y de la que la especie humana debía sobrevivir. El planeta X es todo lo que he sabido hasta ahora. El gobierno lo sabe y lo mantiene oculto del público. Han hecho un seguimiento de este objeto desde hace mucho tiempo y recibieron las primeras advertencias de los Estados Unidos. Sé que existen 18 bases en Noruega. No sé cuántos peligros hay, porque no soy un científico. Pero lo que sé es que antes de 2012, los distintos gobiernos van a escapar a las bases que han estado construyendo los últimos 40 o 50 años. Si este objeto llega, habrá un montón de problemas en la superficie de la Tierra. Eso es todo lo que sé.
Eso es el motivo por el que se esconderán bajo tierra. Por eso, si esto sucede, se han asegurado de tener lo que necesiten durante 5 años o más bajo tierra para superarlo. Cuando sepan que la superficie es segura, volverán a construir. Se nos dijo que tenemos que escapar antes de 2012 y que hay algo en el espacio que va a causar mucha devastación. No sé si existe una amenaza por parte del Sol, no entiendo demasiado de ciencia, solo estoy diciéndoles lo que he visto y nada más. Puedo decir que yo he dicho demasiado. Ahora la gente está advertida acerca de esto. No tengo ninguna necesidad de hacer esto o crear un pánico en masa. Solo quiero decirle al público lo que viene. Y he hecho lo que puedo por mi parte. Hay cosas en este mundo que el público no sabe. Y hay una cosa que puedo decir sobre todo esto. Prepárese y tenga fe en usted mismo. No hay ayuda por parte de los gobiernos. Fíense solo de usted. Saludos. En la carta aparece suministrado el nombre del político. Project Camelot hace el siguiente comentario. No hay datos científicos serios en nuestra fuente. La información no explica exactamente cómo o por qué el planeta X es una amenaza, aunque podemos adivinarlo. Tampoco ofrece una información específica sobre la necesidad de ir a los búnkers subterráneos. Nuestra fuente está diciendo exactamente lo que sabe, nada más. Es muy posible que el mensaje de un político se centre en cuestiones sociopolíticas vitales más allá de la ciencia. No hace falta decir que es nuestra sincera esperanza, oración y pleno deseo de que los acontecimientos relatados no sucedan. Todos somos co-creadores de nuestro mundo. Cada momento, instamos a todos y cada uno de ustedes a participar conscientemente en la co-creación de un futuro luminoso y positivo para la humanidad, y trabajar con nosotros en el despertar del sueño y sacar a la luz la verdad donde quiera que lleve. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.